Paz y bien, hermanos, bienvenidos una vez más. El día de hoy cerramos el primer bloque, el bloque cristológico de mi primer libro, Palabras de Vida Eterna. El tema que vamos a abordar el día de hoy lleva por título La fe nos une a Jesucristo. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La fe nos une a Jesucristo, el tema de hoy. Pero la gran pregunta es, ¿qué es la fe? Dejemos pues que sean las Sagradas Escrituras las que nos den la respuesta. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Qué importante este concepto de fe que nos dan las Sagradas Escrituras, porque la fe es no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, aferrándonos a cada una de sus promesas. La fe es la certeza, dice la palabra, de las cosas que no podemos ver, la seguridad de que lo que Dios nos está diciendo, de que lo que Dios nos está prometiendo se va a cumplir en nuestra vida. Y miren cómo la fe ha sido importante en el proceso de la historia de la salvación. Por fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín. Por fe, Noé pasó por loco delante de todas las personas construyendo un barco en pleno desierto, porque le creyó al Señor. Por fe, Abraham a sus 70 años dejó todo por obedecer al Señor. A sus 70 años se fue a un país desconocido y su esposa estéril dio a luz ya anciana. Por fe, Abraham fue a sacrificar a su hijo, a su único hijo, por fe. Por fe, Moisés también fue escondido por 3 meses y tirado al río y luego encontrado por la hija del faraón. Por fe, ese mismo Moisés guió a Israel por el desierto. Por fe, partió el Mar Rojo. Por fe, Jesús realizó innumerables milagros y sanaciones. Por fe, los apóstoles sanaban a miles. Y por fe, somos miles y millones los que seguimos a Jesús. Qué importante, pues, es la fe para la vida del cristiano. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quién nos da la fe? La fe, precisamente, es un don gratuito de Dios. ¿Qué significa esto? Que la fe es un regalo del Señor y que solo Él nos la puede dar. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 17, nos dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Qué lindo es darnos cuenta, hermano, que es Dios mismo el que pone la fe en nosotros, la fe en nuestros corazones, esa fe que viene a cambiar totalmente nuestra vida. Y déjenme decirles algo, hermano: un acto de fe es algo que no solo se presenta
en la vida religiosa. La fe es algo que nosotros a diario ponemos en práctica, y tener fe es algo tan sencillo como esto: tomar agua sabiendo que es agua, estando seguro de que esa agua no me va a hacer daño, y estando seguro de que alguien más no haya puesto algo extraño en ese vaso. La fe es la certeza de las cosas que no podemos ver, dice el Señor. Ahora miren qué interesante, porque cuando a nosotros nos van a dar algo, lo primero que se nos viene a la mente es pensar: ¿y para qué me sirve? Pues, ¿para qué sirve la fe? Bueno, la fe es indispensable para nuestra salvación, porque por medio de la fe obedecemos la voz del Señor y cumplimos sus mandamientos, como dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo del 9 al 11. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud, y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Palabra de Dios. Es a través de la fe que nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en su Espíritu Santo, y es por medio de la fe que nosotros obedecemos la voluntad del Padre en nuestras vidas, aunque no sepamos qué es. Muchas veces nosotros tenemos que actuar por fe, porque Dios no nos revela todo en nuestras vidas. En una ocasión estaba una mamá bordando, y un niño desde abajo miraba hacia arriba y le decía: mamá, ¿qué estás haciendo? Y la mamá seguía bordando y le decía: estoy haciendo algo muy lindo para ti. Y el niño le decía: no, eso está feo, se mira feo. Y la mamá le decía: no, me está quedando lindo, y seguía bordando. Y el niño le decía: no, mamá, entre más lo haces, más feo se ve. ¿Qué sucedía? Que la mamá estaba viendo el bordado por la parte de arriba, y el niño miraba el bordado por la parte de abajo. Eso sucede en nuestras vidas, hermanos. Dios actúa y nosotros desde aquí abajo, con nuestra mentalidad humana, no entendemos que es para nuestro bien, no entendemos cómo está haciendo las cosas. Por eso necesitamos la fe, para que por medio de esa fe nosotros nos abandonemos en los brazos de ese Padre que nos ama. Dios es tan lindo y maravilloso que por medio de la fe no solo salvamos nuestra alma, sino que también llega la salvación a nuestra familia, como sucedió con la familia del carcelero. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 25 al 31, donde la palabra nos dice: hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió la luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Palabra de Dios. Qué misericordioso es el Señor. Qué bello es el Señor, que por medio de la fe no solamente procuramos nuestra salvación, sino la salvación de toda nuestra familia. Y quien, con un conocimiento de la palabra
y con un amor a Dios, no quiere la salvación de su familia. Dios nos da la fe de gratis, pero nosotros tenemos que alimentarla y pedirle que nos aumente esa fe a diario, como le pidió ese padre que se le acercó y que tenía poca fe. Ese padre del cual se nos habla en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29, donde la palabra nos dice: cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Les respondió: ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Y él le contestó: desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puede? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño, después dando un terrible chillido se fue. El muchacho quedó como un muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él les respondió: esta clase de demonio no puede echarse sino mediante la oración. Palabra de Dios. Pidámosle, como este Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que aumente nuestra fe. Necesitamos la fe para nuestra salvación. Necesitamos la fe para la salvación de nuestra familia. Y por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que aumente esa fe. Pero también nosotros poner de nuestra parte para aumentar nuestra fe. ¿Qué podemos hacer para nosotros aumentar nuestra fe? Para confiar más en Dios, leer su palabra, acudir a la Eucaristía, hacer una buena confesión, escuchar reflexiones cristianas, escuchar música cristiana, todo lo que nos vaya acercando a esa misericordia de Dios. Y es tan importante la fe que luego de este hecho, los mismos discípulos que estaban con Jesús le pidieron a Jesús que les aumentara la fe. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor les respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra de Dios. Esto es una cita que llama poderosamente la atención, porque miren el poder de la fe. Cuando el Señor afirma que si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, yo me quedé asombrado la primera vez que vi un granito de mostaza, porque cuando lo tuve en la mano prácticamente se miraba solamente un puntito, y dije yo: Dios mío, si tuviéramos esa fe, moveríamos montañas, dice el Señor. ¿Se imaginan cómo será nuestra fe? Prácticamente tenemos una fe súper
microscópica. Pero necesitamos aumentar esa fe, pedirle al Señor que nos ayude y poder así procurar ese camino de la salvación que nos lleve hacia el Padre. En los evangelios encontramos dos ejemplos de fe dignos de admirar y de imitar. Se los voy a compartir en este momento. Ejemplos de fe que son increíbles. Ejemplos de fe que hasta Jesús se sintió complacido al ver a esta gente con tanta fe. El primero lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 12, donde se nos habla de la fe del centurión. Dice la palabra: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va. Y si le digo a otro ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los que deberían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Palabra de Dios. Qué fe más bella la de este centurión. Qué fe más completa, dirían, que fue elogiada por nuestro Señor Jesucristo. Y fue tanta la fe de este hombre que para nosotros hoy sigue siendo un ejemplo. Y esas palabras las repetimos en cada Eucaristía, delante del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El otro ejemplo de fe lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 34. Un acto de fe maravilloso, conocido como la hemorroísa. Dice la palabra, Marcos 5, del 21 al 34, Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que los oprimía. Se encontraba ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Palabra de Dios. Una historia muy linda, una cita bíblica preciosa que daría para una reflexión completa solo con ella, pero hoy solo vamos a mencionar esa fe de la hemorroísa, que es capaz de arriesgar su vida. ¿Por qué digo que es capaz de arriesgar su vida? Porque para el judío, la mujer en estas condiciones
no podía ni salir a la calle, y mucho menos que podía tocar a otras personas, porque los hacía automáticamente impuros. Y esta mujer se arriesgó, se metió en el gentío, ¿cuántos tocó? ¿A cuántos hizo impuros? Y fue a tocar al lleno de toda pureza, a Jesús. Ni siquiera tocó a Jesús, tocó su manto. Dirán otras versiones, la orla de su manto, la orilla del manto, y tocándola inmediatamente sana. Y Jesús, al darse cuenta, pregunta, y cuando ella responde que ella ha sido, le dice: tu fe te ha salvado. Primero le dice: tu fe te ha salvado, y luego le dice: vete y queda sana de tu enfermedad. La fe, hermano, sana y salva. Sana nuestra vida, sana nuestra dolencia, pero salva nuestra alma, como dijo el Señor. Y ahora una pregunta que siempre nos hacemos: ¿se puede perder la fe? Sí, la fe se puede perder, como nos afirma el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 18 al 20, que nos dice: al darte estas recomendaciones, Timoteo, hijo mío, pienso en las profecías que fueron pronunciadas sobre ti, que ellas te guíen en el buen combate que debes realizar. Conserva la fe y la buena conciencia, no como algunos que se despreocuparon de ella y naufragaron en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no enseñar barbaridades. Palabra de Dios. Hermano, la fe se pierde, se puede perder. Por eso nosotros debemos de esforzarnos, porque debemos de luchar por mantener esa fe, y no solo mantenerla, sino acrecentarla a diario. Y como dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo del 6 al 11, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean soberbios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta, a través de esta palabra, como el apóstol nos dice que es importante luchar por la fe. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y miren qué interesante esa comparación. ¿A quién devora el león en una manada? Al más débil, al más rezagado, al más enfermo, al que se va quedando atrás. Precisamente eso hace el enemigo. ¿A quién devora? Al que va perdiendo la fe, al que tiene la fe más enclenque, al que tiene su fe más débil. Por eso debemos de entender algo que yo quiero compartir con ustedes. La fe no es como dicen muchos hermanos de muchas iglesias separadas: pedirle al Señor lo que sea y Él te lo va a dar. Si le pedís un carro mañana en la mañana, ahí te va a aparecer el carro. Hermano, eso es falso, eso es falacia. La fe no es eso. La fe no le exige a Dios. Y les pongo un ejemplo. Si yo tengo un ser querido y no quiero que ese ser querido muera y se enferma, yo le pido a Dios por su sanación. Y puedo tener la fe en el Señor para pedir. Pero si ese ser querido muere, mi fe no se va a perder. ¿Por qué? Por una razón. La fe no es exigirle a Dios que me dé lo que yo le estoy pidiendo. La fe es la certeza
de que lo que Dios decida es lo mejor para mí, y esa fe duele. Pero esa es la verdadera fe. La fe que nos hace aceptar la voluntad de Dios sabiendo que es lo mejor para nosotros, aunque no la entendamos, aunque sea dolorosa. Muchos han perdido la fe por esto. Yo he conocido a varias personas que por la muerte de un familiar se han alejado de la iglesia y han dicho: no creo en Dios porque le pedí y no me lo concedió. Eso no es fe. Ese no es Dios, porque Dios no puede ser dominado por nosotros. Dios no puede ser ordenado por nosotros. No nos dejemos engañar por los que nos quieren apartar de la fe, sobre todo con aquellas personas que nos enseñan falsas doctrinas, sobre todo con aquellas personas que nos enseñan una doctrina que, pretendiendo ser cristiana, está fuera de la voluntad de Dios. Porque nosotros sabemos que Cristo dejó su iglesia y que esa iglesia es madre y maestra, y esa iglesia nos enseña y nos guía hacia la fe en nuestro Señor, y esa iglesia existe, y en esa iglesia hay una sola fe, como dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está por encima de todo, que actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. La fe es una, y es la fe en nuestro Señor, y es la fe que salva, y es la fe que sana. Por eso debemos nosotros como cristianos prepararnos para el combate espiritual. ¿Por qué? Porque no nos estamos enfrentando a un enemigo de carne y hueso. Nos estamos enfrentando a demonios, nos estamos enfrentando a espíritus malos, pero en ese enfrentamiento Dios Padre nos da las armas necesarias para que nosotros no solamente nos defendamos, sino también ataquemos, para que luchemos por nosotros, por nuestros prójimos, por nuestros seres queridos, por nuestra familia, defendiendo esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso el Señor nos regala esta cita bíblica para el combate espiritual. Efesios 6, del 10 al 18, donde la palabra del Señor nos dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, tengan buen calzado estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros luchemos, que mantengamos esa fe, porque esa fe es nuestro escudo en contra de todos los ataques del enemigo. Cuando el enemigo me quiere seducir, yo pongo el escudo de la fe. Cuando el enemigo me quiere engañar, yo pongo el escudo de la fe. Cuando el enemigo me quiere destruir, yo pongo el escudo de la fe. Y mi confianza siempre va a estar en Dios.
y con esa confianza puesta en Dios, vamos a procurar nuestra salvación y la de nuestra familia. Hermanos, alimentemos nuestra fe. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Voy a terminar la reflexión de hoy con la parábola del día. Esta parábola lleva por título El andinista. Cuentan que un andinista, un escalador de montaña, desesperado por conquistar un monte, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo y por lo tanto subió sin compañero. Empezó a subir la montaña, pero se le fue haciendo tarde y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo, empecinado en llegar a la cima. Oscureció y la noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro y la visibilidad era nula. Las estrellas estaban cubiertas por las nubes y no había luna. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó. Caía a una velocidad vertiginosa y solo podía ver veloces manchas cada vez más oscuras que pasaban en la misma noche, y la terrible sensación de sentir la proximidad del final. Seguía cayendo y en esos angustiosos momentos pasaron por su mente todos sus gratos y no gratos recuerdos. De repente sintió un tirón tan fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad a unas larguísimas cuerdas que se las amarraba a la cintura. En esos momentos de quietud y luego de estar un tiempo suspendido en el aire, no le quedó más que gritar: «Ayúdame, Dios mío». Entonces una voz grave y profunda que provenía desde el cielo le contestó: «¿Qué quieres que haga, hijo? Sálvame, Dios mío». ¿Realmente crees que te pueda salvar? «Por supuesto, Señor, tú puedes». «Entonces, corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de silencio. El hombre se aferró más a la cuerda y se quedó pensando en aquella locura que le proponía Dios. Y pensó: si corto la cuerda muero. Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron muerto a un alpinista, sosteniendo con fuerza una cuerda a tan solo 2 metros del suelo. Hermano, eso sucede con cada uno de nosotros. No tenemos la confianza en Dios. El Señor nos ofrece la salvación, pero nosotros no tenemos esa confianza para lanzarnos en sus brazos, como ese niño que se lanza a los brazos de su padre, sabiendo que su papá lo va a sostener. Pidámosle pues al Señor que aumente en cada uno de nosotros la fe en su palabra y en sus promesas. Oremos. Padre Celestial, gracias infinitas por este mensaje que nos regala. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Padre, que aumentes nuestra fe para que seamos capaces de confiar y de creer cada vez más en ti. Y que una vez creyendo en ti, nos abandonemos en tus brazos, sabiendo que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, tus hijos. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.